Les doy la bienvenida a las cápsulas de actualidad del radar informativo de Felipe Fuentes. En esta ocasión me referiré a las frases que rodean el conflicto humanitario que ha generado el gobierno venezolano encabezado por el presidente Nicolás Maduro, o digámoslo de una mejor manera, por el dictador Nicolás Maduro, que ha deportado o ha expulsado de una mala forma a más de 1.000 colombianos de bajos recursos que vivían en una zona muy pobre de la frontera colombo-venezolana y que se ganaban la vida en algunos oficios como albañilería, como venta de arepas. La vida de ellos no era sencilla, pero tenían un, un hogar, una casita, que la Guardia Nacional Venezolana marcó como si fueran delincuentes, como si fueran una plaga, y después las demolió. Qué acto tan bárbaro, solamente visto en la Segunda Guerra Mundial, como ya lo había expresado en otro momento. Pero este hecho tiene un contexto, tiene unas frases que permiten reflejar la tensión y que nos llevan a dibujarnos un panorama que es el que se está viviendo actualmente. Por ejemplo, el secretario general de la UNASUR, el colombiano Ernesto Samper Pizano, que de colombiano le queda muy poco, dijo que hace un año él lo había advertido sobre los grupos paramilitares que vivían en Venezuela. Eso no es cierto, señor Samper. En Venezuela vivía gente pobre que estaba buscando un mejor futuro, no paramilitares. Los paramilitares se convirtieron en bandas criminales hace unos años después de la desmovilización. En las llamadas Bacrín, tal vez sí haya el contrabando por las trochas del río Táchira, pero estas personas que les quitaron, aparte de sus casas, sus sueños y dividieron familias como solamente se había visto en la guerra de Corea. Ahora hay familias. La familia venezolana quedó a un lado y la colombiana quedó al otro. Qué tema tan preocupante. La Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, ya se pronunció y Venezuela tiene que controlar las deportaciones, tiene que detenerlas. Este fue
el llamado que le hicieron. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el presidente de Colombia en el periodo entre 1990 y 1994, César Gaviria Trujillo, exsecretario de la OEA, que dijo que en Venezuela vivía gente pobre y, y que eran los menos favorecidos los que estaban siendo atacados por el gobierno de Nicolás Maduro. Y además planteó que el pensamiento del señor Ernesto Samper no es el pensamiento de los expresidentes de Colombia. Entonces, que si UNASUR no representa a Colombia, Colombia no debería pertenecer a UNASUR. Y esta debería ser la posición de el gobierno nacional. Pero el presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín son demasiado diplomáticos con respecto a esta situación y solicitaron reuniones en la OEA y reuniones en la UNASUR que se desarrollarán la próxima semana para poder plantear una posición, para mostrar lo que está pasando. Pero lo que ocurre es que Colombia tiene una diplomacia muy suave, muy ligera, y Venezuela tiene una diplomacia que avasalla. Ya tendrá defensores en la UNASUR como Bolivia y en la OEA tendrá a Nicaragua y a las islas del Caribe. Esto siempre ha ocurrido desde cuando estaba de presidente Hugo Chávez. Entonces Colombia tiene las de perder. Debería ir a la ONU y debería hacer una denuncia más fuerte en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el día de ayer le dijo a Venezuela que tenía que responder por los deportados y que tenía que ser más consecuente porque hay familias colombo-venezolanas y estas son las que están sufriendo. Además, el presidente Nicolás Maduro le dijo al presidente Santos de una manera grosera que la había embarrado. Y esto diplomáticamente no es aceptable. Y en muy buena manera, Santos retiró el embajador, lo llama a consultas. En este momento hay un distanciamiento en las relaciones, como debe ser, porque Venezuela, desde que empezó este régimen dictatorial con el señor Hugo Chávez, siempre ha querido crear una discordia y una confrontación con Colombia por sus diferencias ideológicas, pero que primero que todo respeten, porque Colombia es un país respetable, un país que está buscando la paz, y Venezuela, como garante en este tema, debería salir.
porque no es un país coherente. Pero claro, tiene la defensa de los terroristas de las FARC, que dice que Venezuela es importante para el proceso. En este momento, Venezuela lo ha dejado de ser, porque no es posible que maltraten a los colombianos y que Venezuela siga siendo el garante de un proceso de paz, cuando no son el mejor ejemplo para aplicar los principios de pacificación estos señores del país vecino. El radar informativo de Felipe Fuentes seguirá atento a lo que ocurra, a lo que sigan diciendo los estamentos internacionales y la comunidad internacional, como el expresidente Vicente Fox, que dijo que este hecho para América Latina era una vergüenza. Esas fueron las palabras del exmandatario mexicano. Y pueden continuar el cubrimiento que el radar informativo de Felipe Fuentes está haciendo sobre esta crisis humanitaria en las redes sociales. En Facebook pueden leer los comentarios en la dirección El Radar Informativo. En Twitter pueden leer los trinos que yo escribo al respecto en la dirección @elradarinfoff. En Google Más también encontrarán comentarios no solo de hechos políticos, sino también de hechos deportivos, tecnológicos y, y ecológicos en algunos momentos. En la dirección Radar Informativo de Felipe Fuentes. En YouTube podrán encontrar toda la galería de videos con análisis que he publicado y los pueden comentar en la dirección Radar Informativo de Felipe Fuentes. En la página web de este medio digital podrán encontrar el buzón de sugerencias, donde me pueden escribir artículos de actualidad redactados por mí y los videos más recientes que se han publicado. Y la página es www.elradarinformativo.wix.com/elradarinformativo. Y si desean escribirme de una forma más confidencial, lo pueden hacer al correo electrónico radarinformativocol@gmail.com y yo les responderé a sus comentarios e inquietudes de una forma pronta. Regreso en cualquier momento con el análisis de otro hecho de interés y actualidad, esperando que la situación geopolítica y humanitaria entre Colombia y Venezuela mejore. Pero recuerden que Colombia es una nación soberana que siempre respeta los derechos humanos. Esperamos que la comunidad internacional se dé cuenta de la barbarie que está ocurriendo. En una próxima ocasión seguiré el análisis de estos temas políticos. Muchas gracias por su atención, apreciados seguidores del Radar Informativo de Felipe Fuentes.